Y bueno, como lo comentábamos al principio, estamos en la semana del parto respetado, por eso estaremos conversando con Fernanda Putti, ella es partera, hablaremos de los avances en este tema en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Se lo preguntaba antes de estar al aire, ¿cuántos niños ha traído al mundo? Y ya perdió la cuenta, ¿no? Sí, hace más de 15 años que asisto a nacimientos. Y si bien en nuestro país hay diferentes modelos de asistencia, el ámbito público y el ámbito privado tienen diferentes modelos de asistencia, donde en el ámbito público habitualmente la partera transita todo el proceso del nacimiento. En el ámbito privado todavía en algunos lugares la asistencia está a cargo del ginecólogo y no de la partera, entonces ahí hacemos un trabajo en conjunto. Sí. Pero bueno, en nuestro país hay varias leyes que amparan el proceso del nacimiento, tanto para las mujeres como para sus recién nacidos. Nosotros tenemos una ley, que es la ley que dice que en todo lugar donde se asisten partos deben haber parteras internas para poder apoyar y acompañar, porque el proceso acompañado por parteras ha visto la mejora no solamente en los resultados asistenciales, o sea, que esas mamás y esos niños sean sanos, sino que tengan menores complicaciones y menores intervenciones a la hora de la asistencia y del proceso. Eso es importante para arrancar, explicar qué significa parto respetado, porque la verdad que lo escuchamos un montón, pero para tenerlo bien claro en qué consiste. Esto tiene que ver con el proceso de cómo se ha asistido el nacimiento o cómo se ha producido el nacimiento a lo largo de la historia. Recuerden, y no tenemos que ir muy atrás en la historia para saber que los partos ocurrían en el domicilio de las mujeres, acompañadas por otras mujeres o parteras que aprendían el arte de acompañar el nacimiento. A medida que la ciencia y la tecnología fue avanzando, estos procesos se fueron centralizando en la tecnología, en los hospitales y en los médicos. Entonces esto hizo salir a las mujeres de su domicilio para ir a los hospitales a parir. En ese proceso se ganó cosas muy buenas que tienen que ver con mejorar la sobrevida tanto de las mujeres como de sus recién nacidos, pero en otras cosas fuimos perdiendo, como la intimidad, la calidad humana y otras cosas que rodean la asistencia, que no son solamente el resultado de mamá y bebé sanos desde el punto de vista biológico. Entonces, hace algunos años, algunas corrientes empiezan a notar esto y la necesidad de las mujeres de poder recuperar ese protagonismo. Y en eso se basa un poco el espíritu de la Semana del Parto Respetado, en volver a la mujer a ser protagonista, ella y su familia, en el recibimiento de un nuevo integrante de la familia. Entonces, que la atención del nacimiento no esté centrada en los equipos de salud ni en la comodidad de los equipos de salud, sino que esté centrada en la vivencia. La Organización Mundial de la Salud habla de la experiencia de parto positivo. Esto quiere decir que más allá de que hayan dificultades, más allá de que puedan haber patologías, complicaciones, la experiencia de nacimiento sea una experiencia positiva. Eso significa que las mujeres se sientan respetadas, que sientan que se han cuidado su intimidad, que se han cuidado sus decisiones, que las cosas que se le han hecho o que se han realizado sobre ella o sobre sus hijos sea siempre desde ese lugar, informando lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, las alternativas y respetando la dignidad humana, que eso es como lo más importante. Vos acá ya estás planteando algunas de las cosas que habría que hacer, ¿verdad? En todas las dimensiones, que también es la mamá, es la familia, es el propio bebé. Nos contabas esto de la información, del respeto, que implica escucha, implica mostrarle todas las opciones que tienen. Contanos un poquito desde la infraestructura, que supongo que también tendrá que ver, si es en la casa, si es en el centro de salud. ¿Cuáles son todas esas, digamos, las dimensiones del abordaje de un parto respetado? Nosotros en nuestro país hemos avanzado en muchas cosas que tienen que ver, una parte con la legislación, como la ley 18426 de salud sexual y reproductiva, donde incluye y empieza a nombrar muchas cosas por su nombre, esto de recibir la información adecuada, poder elegir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos, y después en el transcurso de lo que vendría a ser el embarazo, poder también recibir toda la información necesaria y suficiente para cada situación en particular. Ahí tenemos diferentes instancias, una que tiene que ver con la consulta en el control de embarazo, donde cada profesional que controla el embarazo debería ir asesorando a esa mujer y a esa familia, pareja, quien acompaña a esa mujer en este proceso, de todas las opciones y alternativas que tiene para el momento del nacimiento. Desde saber con qué infraestructura cuenta esa institución para recibir a su hijo, cómo, quiénes van a estar a cargo de esa asistencia, cómo, qué tipos de tecnologías
guías cuenta la institución para poder manejar ese nacimiento. Después tienen que ver otras instancias que son muy importantes y que necesitamos que las mujeres adhieran cada vez más, que tiene que ver con las instancias de preparación para el nacimiento, que son los cursos llamados antiguamente cursos de parto, donde muchas veces las mujeres no iban o no accedían porque pensaban que si no iban a tener un parto o si no iba a ser de determinadas características no era necesario. Y las clases de preparación para el nacimiento lo que hacen justamente es tratar de brindar herramientas no solamente físicas, con lo que puede ser la respiración, las posiciones, sino también un montón de información que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con cómo ocurre el proceso, saber, poder identificar en mi cuerpo qué es una contracción, qué no, cuándo tengo que ir a consultar, cuándo no, a qué me tengo que enfrentar cuando vaya a consultar para tener a mi hijo. Y después la infraestructura y lo que tiene que ver con la maternidad propiamente dicha, tener el personal adecuado, tener las comodidades adecuadas. Y acá no debemos confundir el parto respetado con infraestructura. Tener salas de nacer no es igual a tener un parto respetado. Totalmente. Yo puedo tener una sala de nacer hermosa y no tener un trato humanizado ni tener un trato respetado. Algo que antes estaba muy naturalizado era el de realizar determinadas intervenciones en la mujer sin consultarle o sin decirle ni siquiera qué le iba a hacer. O sea, el cuerpo estaba a disposición del médico y es un derecho de la mujer que se le dé esa información y que ella decida, ¿verdad? Sí, totalmente. Y no solamente las intervenciones, el manejo de la desnudez, por ejemplo, ¿sí? Como estamos en un ámbito hospitalario, pensamos que el cuerpo es algo que está expuesto a cualquiera y entonces pueden entrar a dejar agua o a examinar o a lo que sea, sin importar si el otro está desnudo, si está en qué condiciones, si desea esa intervención o no. Entonces es empezar a pensar en aquellas cosas que hacen a nuestra dignidad, que hacen a cómo nos sentimos en ese momento de respetados. Pero hasta no hace tanto tiempo la mujer hacía a veces toda la parte del puje, tenía que estar acostada para comodidad del médico. Bueno, vos como partera obviamente lo tenés que saber que de repente hacia abajo es más cómodo o hasta más orgánico biológicamente, y ahora de repente alguna mujer lo puede exigir, pero hasta hace muy poco tiempo era impensado porque la comodidad del médico no estaba allí presente, ¿no? Sí, sí. Eso y otro tipo de intervenciones como el enema, el rasurado, que eran cosas que se hacían para comodidad y que se han demostrado totalmente que no solamente no generan ningún beneficio, sino que en algunos casos puede ser contraproducente. Esto la Organización Mundial de la Salud también ha dado muchas recomendaciones específicas en cuanto a prácticas que se recomiendan no realizar, prácticas que deben realizarse en determinado contexto, como por ejemplo la episiotomía, que no debe ser un procedimiento de rutina, sino que tiene que estar vinculado a determinadas situaciones puntuales. Y entonces esto va a ir mejorando la práctica, que por supuesto es un proceso que tenemos que hacer de todas las partes. Las mujeres en cuanto a empoderarse y en buscar conocer sus derechos, conocer su cuerpo. Cuando estaban ahí en la previa que escuché un poquito que hablaban un poco de la sexualidad, esto también está vinculado. Claro. Si nosotros conocemos nuestro cuerpo, si nosotros conocemos por qué nos sentimos, por qué nos duele, por qué podemos también conectarnos mejor en el momento del nacimiento, que es un momento totalmente vinculado a la introspección, a la intimidad, a descubrirnos a nosotras mismas. ¿Quién mejor que esa mujer que está pariendo lo que necesita, ¿no? Exacto, saber lo que necesita. Exacto. Decime cómo se está preparando el sistema de salud uruguayo para esto. ¿Cómo viene? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Qué falta? Bueno, siempre falta, por supuesto. Creo que una de las cosas que hacemos como parteras es buscar el empoderamiento de las parteras, porque a nivel mundial sabemos que cuanto más a cargo está el equipo de parteras de los nacimientos, los resultados y el índice de cesáreas disminuye significativamente, y esto es algo que no decimos nosotras, es algo que dicen las organizaciones internacionales. Entonces creemos que esto tiene que estar vinculado a el acceso al poder manejarnos, por ejemplo, lo que te decía de las clases de preparación para el nacimiento, está dentro de las metas prestacionales, el Ministerio las tiene dentro de los objetivos, pero también tenemos que manejar la adherencia, que esos cursos sean realmente accesibles para todas las mujeres en sus diferentes contextos, que puedan respetar los diferentes contextos, la religión, las creencias que cada familia tenga, claro, todas esas cosas que también hacen a este proceso y que son cosas que en líneas generales se contemplan, pero que después tenemos que buscar los espacios para que
caso a caso puedan llevarse adelante. ¿Qué tanto se respeta en el sistema de salud uruguayo el que el niño, si no necesita una atención especial, esté inmediatamente en contacto con la mamá? La realidad es que es muy variado, que depende mucho de los diferentes espacios e instituciones. Claramente está súper indicado, recomendado, y por todo lo que busquemos, todas las recomendaciones apuntan a que la primera hora de vida es sagrada, que es donde se estimula la lactancia, que el contacto piel a piel en la primera hora de vida es vital y que no debería separarse las madres y sus bebés, salvo que sea estrictamente necesario para una condición médica. Todas las instituciones deberían trabajar en pro de eso, y aquellas que no lo han podido lograr aún, tratar de lograrlo a la brevedad, porque es una de las cosas importantes. De hecho, uno de los aprendizajes que nos trajo esta pandemia es poder visualizar esto con mayor atención, ¿no? Este momento estuvo muy invadido por el tema de las dificultades de la pandemia, el ingreso de los acompañantes, la posibilidad de los hermanos de conocer a su nuevo hermano, muchas cosas que nos movilizaron mucho y que es importante poder prestarle atención para pararnos mejor y que estas cosas no interfieran en este contacto, porque yo siempre le digo a las mujeres que nosotros podemos tener muchos hijos, pero cada uno es único e irrepetible. Totalmente. Entonces ese nacimiento no lo podemos volver a repetir. Tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que sea un recuerdo memorable en el buen sentido. Sí, que le haga bien también a la familia, pero al bebé. Exacto. ¿Dónde las mujeres se pueden informar más de esto para poder lograr ese empoderamiento del que vos hablabas? ¿Dónde hay algún lugar en donde haya información, haya más para interiorizarse tanto de los derechos como de las distintas formas para poder exigir ese parto respetado? Las instituciones tienen, a través de la Meta, todas clases de preparación para el nacimiento que están a cargo por obstetras parteras, y pueden buscar la referente en cada uno de sus centros de salud. Bien. Para poder informarse. También el Ministerio de Salud Pública tiene recomendaciones que tiene colgadas en su página web, donde pueden acceder, y habla de las condiciones, desde físicas, de las condiciones de lo que es un buen control de embarazo, de las cosas, de los contenidos que tienen que tener las clases de preparación para el nacimiento, y también hay un modelo de plan de parto. El plan de parto es una herramienta que deberíamos también utilizar, porque es un acercamiento entre el equipo de salud y la mujer, que pone como la planificación que tiene esa mujer o esa familia de cómo se imagina el nacimiento de su hijo o de su hija. Entonces ahí está separado por diferentes módulos: trabajo de parto, parto vaginal o cesárea, la recepción del recién nacido, y entonces ahí las mujeres pueden poner sus preferencias en cada una de las etapas y poder presentarlo junto con el carnet obstétrico al momento del ingreso a la maternidad. Y los profesionales poder leerlo y poder ir en la misma dirección que la mujer. Recuerdo que no hace tantos años la Organización Mundial de la Salud le dio como un tirón de orejas al sistema de salud uruguayo por la gran cantidad de cesáreas, y allí se comenzó a trabajar justamente para revertir, y porque en un momento era casi la totalidad, estamos hablando de casi el 80% de los nacimientos se daban por cesárea y un 20% por vía vaginal, cosa que era una cosa rarísima en el mundo. No sé cómo está ahora. No estamos mejor. En realidad sí se han hecho muchas, se está intentando hacer muchas intervenciones, pero el índice de cesáreas está influenciado por muchos factores. Tiene que ver también por la edad materna, por las indicaciones no correctas o el aumento de las inducciones. Hay diferentes aspectos que modifican o que pueden incidir, pero claramente hay que trabajar mucho más para poder reducir el índice de cesáreas. Es algo que todavía tenemos en el debe, que todavía tenemos que trabajar más, porque claramente el sistema de salud todavía primero no es uniforme, hay muchas diferencias en nuestro sistema de salud. No es lo mismo los índices de cesárea del ámbito público que del ámbito privado, y dentro del ámbito privado hay muchas diferencias entre las instituciones, y eso apunta también a los modelos de asistencia que tiene cada lugar. Y en cuanto a la formación, obviamente tú estás de alguna forma representando a las parteras, pero la formación médica se está también apuntando a esta humanización que de repente estuvo olvidada durante unos cuantos años. Todas las profesiones que están involucradas, tanto ginecología, obstetras parteras, licenciadas en enfermería, y todos los
técnicos que involucran la maternidad han estado ayornándose y tomando cursos y tratando de ir hacia el modelo de atención. Pero lleva procesos, lleva cambios y no todas las personas están involucradas de la misma manera o con el mismo compromiso. Entonces tenemos que ir todos hacia el mismo lugar. Si tuviéramos que pensar en el parto respetado ideal, ese al que realista, ¿no? Un objetivo, una meta realista, pero con todo lo que deberíamos tener, ¿a dónde deberíamos llegar? A escuchar. A poder escuchar mucho, 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 que es algo que hemos perdido todos. Poder escuchar las necesidades y la historia que cada familia trae para ese nacimiento. Porque el parto respetado ideal no es el parto en penumbras vaginal, en vertical. Eso es a veces lo que tenemos en el imaginario, que es lo que todas deseamos que nos ocurra. Pero en realidad lo que tiene que ver es la realidad de cada mujer, escuchar realmente las necesidades que tiene, la trayectoria. Esa mujer no cae ahí de la nada a esa situación, trae una historia de vida, trae antecedentes familiares, cómo sus mujeres de su familia parieron, y eso implica los miedos que esa mujer tiene para enfrentarse a ese proceso y que a veces es difícil abordarlas en ese momento. Hay que abordarlas antes, hay que empezar antes. Y por eso es importante poder trabajarlo en todo el embarazo y no esperar. Exacto, requiere tiempo, sobre todo, además de preparación, pero el tiempo que tantas veces hablamos en salud, ¿verdad? Que es un tirano a veces para la consulta. El tema de la escucha es permanente, ¿no? Y qué importante hasta para poder ver en todos los casos la integralidad que somos el ser humano. Qué importante esto que está diciendo, porque no es inalcanzable. No, es algo bastante real, Bien. Que depende además mucho de nosotros mismos. Y el acceso a la información, que las personas puedan conocer sus derechos, o si no los conocen, que haya personas cercanas, también trabajadores de la salud, que puedan de alguna forma guiarlos para el camino correcto, porque no todos de repente tienen la posibilidad del acceso a la información, y bueno, si no está, que alguien que sí lo sepa me guíe por el buen camino, ¿no? Exacto. Por ahí. Bueno, muchísimas gracias por Gracias acompañarnos. a ustedes por la invitación. La verdad, muy linda la charla. Son situaciones de verdad que nos tocan como muy de cerca a todas las mujeres, y ojalá que nos escuchen más. Eso sería lo interesante en todo esto. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.